Hola, bienvenidos. En esta cápsula se formalizarán tres conceptos claves para la electrónica: corriente, voltaje y resistencia. El objetivo es poder consolidar estos conceptos para terminar relacionándolos con la ley de Ohm. ¿Qué es la corriente? Recordando la analogía de la cápsula anterior, donde la corriente se relaciona con la cantidad de agua que fluye a través de una sección transversal de una tubería, en un circuito la idea es la misma. La corriente corresponde a la cantidad de electrones que fluye a través de un conductor en una unidad de tiempo. Sin embargo, trabajar directamente con cantidad de electrones serían órdenes de magnitud demasiado grandes, por lo que en su lugar se define una unidad de carga denominada Coulomb. Esta corresponde a la cantidad de portadores de carga, es decir, cantidad de electrones que fluyen por un segundo. Experimentalmente se determinó que un Coulomb corresponde a 6.24 por 10 a la 18 electrones, lo cual es un número inimaginablemente grande. En su lugar, en una unidad de corriente, un amperio corresponde a un Coulomb que pasa por un punto en una unidad de tiempo. Por tanto, si por un circuito fluye una corriente de 12 amperios, significa que fluyen 12 coulombs de carga por segundo en esa sección del conductor. La corriente es una magnitud absoluta, por lo que no es necesario un punto de referencia. Tener en cuenta que una unidad de carga lleva energía a través del circuito. Debido a que los materiales no son ideales, la energía se va disipando en el camino. No obstante, la energía no se pierde, sino que se transforma en otros tipos de energía, como por ejemplo calorífica para encender una bombilla, química para cargar una batería o mecánica para operar un motor. El componente que puede ofrecer una corriente en un circuito se denomina fuente de corriente y se representa mediante el siguiente símbolo. Ahora, ¿qué es el voltaje? El voltaje se define como la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, de forma que si en un conductor se tiene una diferencia de potencial, se generará un flujo de electrones. Estos electrones viajan desde una zona de menor potencial a una zona de mayor potencial eléctrico hasta que ambos puntos tengan igual potencial. Pero, ¿qué es el potencial eléctrico? El potencial es una medida del trabajo que potencialmente puede realizar una unidad de carga. De esta forma, el trabajo expresado en joules, realizado por una unidad de carga en coulombs, se mide en joules-coulombs, que es la definición de un voltio. Por tanto, si una batería impone una diferencia de tensión de 9 voltios, significa que por cada coulomb de carga que fluye a través de la batería, se realiza un trabajo de 9 joules. El voltaje se debe interpretar entonces como la fuerza motriz para conseguir dicho trabajo para desplazar los electrones. Algo muy importante de mencionar es que el voltaje no es una magnitud absoluta, sino que se mide respecto a un punto de referencia arbitrario llamado tierra. Si bien se puede escoger cualquier punto como referencia, se debe ser consistente al usar la misma referencia en todo el circuito. El componente capaz de ofrecer una tensión por excelencia en un circuito se conoce como fuente de voltaje, el cual puede ser presentado en la realidad como pilas, baterías, fuentes de poder, entre otras. Su representación común en un diagrama eléctrico se muestra en la siguiente imagen. ¿Qué es la resistividad? La resistividad se entiende como la oposición al flujo de corriente eléctrica y es una propiedad intrínseca de la materia, por lo que está presente en todos los materiales en mayor o menor medida. Su unidad es el ohmio y se mide mediante un instrumento llamado ohmmetro. Comprender cómo varía la resistividad en los distintos materiales es fundamental para entender el comportamiento de los dispositivos eléctricos. En el mundo de los materiales se identifican tres grandes grupos. Los materiales conductores, como el cobre o el aluminio, tienen una baja resistencia eléctrica. Esto significa que ofrecen poca resistencia al paso de la corriente eléctrica. Materiales semiconductores, como el silicio, son más versátiles, tienen una resistividad variable, por lo que pueden actuar como aislantes o conductores dependiendo de las condiciones y señales aplicadas. Los materiales aislantes, como el plástico o la cerámica, tienen una resistencia muy alta, por lo que ofrecen una fuerte oposición al flujo de electrones y no permiten que la corriente eléctrica fluya fácilmente a través de ellos. En un diagrama eléctrico se representa la resistividad de un material mediante una resistencia dada por el siguiente símbolo. Estos tres conceptos, corriente, voltaje y resistencia, no aparecen de forma aislada dentro de un circuito, sino que se relacionan mediante la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? Establece que la corriente que fluye a través de un conductor es proporcional al voltaje aplicado entre los bornes y es inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Esto queda plasmado mediante la siguiente ecuación. En nuestro circuito de ejemplo, si aumentamos el voltaje que entrega la batería, la corriente a través de la bombilla aumentará.
lo que hará que brille más intensamente. Esto debido a que se mantiene constante la resistencia que tiene la bombilla y, como podemos ver por la ley de Ohm, al aumentar el voltaje aumenta la corriente. Por otro lado, si mantenemos el voltaje constante en el circuito, pero aumentamos la resistencia, es decir, intercambiamos la bombilla, la corriente disminuirá y la bombilla se atenuará. Esto es porque una resistencia mayor está limitando la cantidad de corriente que puede fluir a través del circuito. Con esto concluimos esta cápsula. Hemos presentado los pilares de la electrónica, corriente, voltaje y resistencia, mostrando la interdependencia entre sí mediante la ley de Ohm.